Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda su amigo Víctor González. Soy coach en PNL y esta noche les voy a presentar el tema de el poder del metamodelo. Y antes de iniciar el tema me voy a permitir contar un cuento del maestro Jorge Bucay. Voy caminando y mis pies se dejan seguir por el camino. Mis ojos se concentran en los árboles, en los pájaros, en las piedras. A lo lejos puedo contemplar el horizonte. Agudizo la vista para poder observarla más detalladamente y puedo ver que se encuentra una ciudad y sin saberlo puedo comprender que en esa ciudad se encuentra todo lo que siempre he deseado, mi éxito más grande a desarrollar, mi anhelo y mis sueños que siempre he tenido se encuentran en este lugar. Por lo tanto, me dispongo para poder ir a la ciudad. Tomo el camino y empiezo a avanzar. Y así, recorriendo el camino, encuentro de repente una zanja, un obstáculo. Dudo un poco y me molesta que en mi camino haya obstáculos. Así es que respiro profundo, tomo impulso y brinco, pasando así el obstáculo. Sigo caminando y empiezo a avanzar lentamente. Nuevamente vuelvo a encontrar otro obstáculo y nuevamente respiro, tomo impulso y paso el obstáculo. Nuevamente empiezo a caminar y por un tramo el camino está libre y pareciera que ya no hay obstáculos. De repente observo y puedo ver que se encuentra un abismo y este es un obstáculo que no podré brincar. Me detengo, observo cuidadosamente y al lado del camino veo que hay madera, clavos y herramienta, lo que me hace pensar que todo este material es para que yo construya un puente. Y yo, que nunca he sido hábil con las manos, me dispongo a construir ese puente y así empiezo por horas, días y quizás meses. Finalmente, termino el puente, me dispongo a cruzarlo y al pasar el puente al lado del camino, y al pasar el puente puedo observar una gran pared, un gran muro que rodea la ciudad. Por lo tanto, yo no voy a poder rodear el muro para ingresar a la ciudad. Es preciso que yo tenga que escalar. Y es una altura muy difícil para escalar. De repente, al lado del camino, puedo observar a un niño quien sonríe conmigo y curiosamente me recuerda a mí cuando era pequeño porque hay un gran parecido. Y quizás por eso me atrevo a decir en voz alta una queja y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos obstáculos entre mis objetivos y yo? El niño, con un movimiento de hombros, le dice, ¿y me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes que tú llegaras. Tú pusiste los obstáculos.
Gracias. Buenas noches, Mari Fuentes. Gracias por tu acompañamiento. Un saludo a todos los que nos están observando, que nos están viendo a través de esta transmisión. Como les iba comentando, el tema de hoy es el poder del metamodelo. El metamodelo se remonta a los trabajos de Noam Chomsky con su gramática transformacional. Más adelante, John Grinder y Richard Bandler generan una estructura del lenguaje más detallada y precisa para poder hacer a un lado cuestiones limitantes, y este modelo es un lenguaje de precisión que ellos crearon para poder asistir en coach. Ellos se dieron cuenta que Virginia Satir y Fritz Perls, junto con Milton Erickson, que son de quienes se ha modelado esta disciplina que es la programación neurolingüística, se dieron cuenta que tanto Virginia Satir como Fritz Perls tenían muchos mejores resultados comparado con otros terapeutas de la época. Y es así como se diseñó toda una serie de herramientas que forman el metamodelo. Y esto fue por ahí del 1971 en la Universidad de Santa Cruz, California, cuando crearon a esto que ahora conocemos como el metamodelo. El metamodelo nos ayuda a ver la realidad concreta. Y es que el ser humano es un individuo que todo lo que ve lo convierte en un mapa, y es desde su experiencia personal, desde sus filtros. Y es así como podemos, a través de nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos, que en PNL se resumen en auditivo, visual y kinestésico, el individuo contempla una realidad y le da un significado y que lo convierte en su mapa. De allí que viene la frase que el mapa no es la realidad. Y es que el individuo filtra desde las generalizaciones, desde las distorsiones, desde las eliminaciones, la información, de tal modo que él le da un significado a su experiencia, convirtiéndola en su mapa. Y como vuelvo a repetir, el mapa no es la realidad. También es preciso hablar en metamodelo que en la cuestión del lenguaje existe, en la estructura del lenguaje existe una estructura superficial y una estructura profunda. Y esto me hace llegar a la imagen o a la metáfora visual de un árbol que de la tierra hacia arriba pues es un tronco y sus ramas, sus hojas, y abajo de la tierra están las raíces. Y es así como en el metamodelo podemos detectar en la estructura profunda la realidad completa, y en la estructura superficial que nos da el consultante en una sesión de coach, nosotros podemos determinar, combinadas la estructura superficial y la estructura profunda, una información más completa. Y es que estoy seguro, y es un hecho definitivo, que el ser humano, por encima de todas las demás especies terrestres, es el único que tiene la capacidad de hablar, de hablar y de crear palabras relacionándolos con algunos objetos,
y de escribir frases que le den sentido a algo que quiere decir. Esto es más o menos una definición del lenguaje. Y es así como entramos a la parte directa que es el metamodelo. Les había yo comentado que el metamodelo se divide o tiene 3 categorías. Voy a iniciar por la categoría de las generalizaciones. Las generalizaciones se dice que cuando tenemos buenos resultados, nosotros seguimos dando las mismas soluciones en problemas futuros. Solo que cuando cambian los contextos, ya no se pueden aplicar esas mismas soluciones en virtud de que el contexto ha cambiado. Y es entonces cuando viene el desafío de romper con esa generalización. Dentro de la cuestión o dentro de la categoría de la generalización existen los cuantificadores universales, y los cuantificadores universales tienen que ver con las palabras todos, siempre, nunca, ninguno, cada vez. Y como les había comentado, el desafío consiste en permitir que el consultante nos dé más información para poder así solucionar algún asunto. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una frase que dice: todos los hombres son iguales. La pregunta para poder desafiar esta frase sería inicialmente: ¿todos? Y nuevamente preguntarle al consultante: quizás ya fuiste en Oaxaca, hay una gran variedad de etnias, de razas. Por ejemplo, en la costa, los hombres son morenos, incluso llega a haber de piel negra. Y, por ejemplo, en Jutla he visto gente que hay hombres de piel blanca. Y entonces le dices: ¿te refieres al color de piel que tienen? El consultante te diría no. Y vuelves a preguntar: entonces, iguales, ¿a qué sentido te refieres? Y nuevamente nos podría proporcionar la información, y esa sería la parte que queda, la parte de información que hace falta. Muy bien. En otra categoría existen los operadores modales, y estos operadores modales son los operadores modales de necesidad. Y esto tiene que ver con las palabras o las frases tienes que, debo de, necesito, hace falta. Y es que de manera inconsciente nos referimos a estas frases sin tener conciencia del gran efecto o el efecto nocivo que genera, el efecto limitante que lleva la frase. Por ejemplo, la frase tengo que hacerlo. Esta frase tengo que hacerlo no me da la información suficiente, y entonces el coach podría preguntar: ¿quién te obliga? Y de la respuesta que dé el consultante seguiría la plática. Otro tipo de operador modal es el operador modal de posibilidad. Este operador modal de posibilidad tiene que ver con las frases no puedo, me cuesta trabajo, me es imposible. Y me lleva a la frase no puedo decírselo. Entonces tú desafías esta frase con operador modal de posibilidad y le preguntas al consultante:
¿Qué te lo impide? ¿O cómo te lo estás impidiendo? Y de la respuesta pues ya habríamos obtenido más información, esa información que había quedado oculta. Y es así como en cuanto a las generalizaciones te he dado las 3 categorías y un ejemplo de cada uno. Voy a pasar a la categoría de distorsión. La distorsión es esa parte que ha cambiado el sentido, que tiene una ambigüedad y el cerebro al encontrar una ambigüedad pues pone algo de su cosecha, completa la información aunque ésta no sea verdadera y se cuenta una historia. Entonces, el primer ejemplo, la primera variedad de distorsión es el modelo causal o el modelo de causa y efecto. El modelo de causa y efecto es una afirmación que une 2 o más afirmaciones. Y, por ejemplo, te voy a dar una frase. Si te mojas, te va a dar gripa. El consultante, una vez que dice, si te mojas, te va a dar gripa, el coach puede preguntar, ¿cada vez que me bañe, me va a dar gripa? Por supuesto que aquí se rompe con la causa-efecto, porque por supuesto cada vez que te bañas no te da gripa y te estás mojando. Enseguida existe la otra categoría que es equivalencia compleja. Y esta equivalencia reúne 2 experiencias que sin tener relación se unen. Y en esta modalidad tengo la frase de me gustaría hacer deporte, pero tengo que trabajar. El desafío sería, ¿quieres decir que trabajar te impide hacer deporte? Y en esta pregunta tú rompes con esa equivalencia compleja. También existe la lectura mental en otra modalidad de la distorsión. Y esto es que el hablante desentraña pensamientos de otras personas. Y como ejemplo te tengo esta frase. Conozco tus intenciones, así que ten cuidado. Ante tal frase o ante tal afirmación, el coach preguntaría, ¿cuáles son mis intenciones? Y es una forma en la que se está desafiando a esa lectura mental. Finalmente, como cuarta categoría de las distorsiones, está la categoría de la nominalización. La nominalización es cuando el verbo se convierte en sustantivo. Y esto me recuerda a una frase del filósofo de Guatemala, dijera mi coach Héctor Velasco. Jesús es verbo y no sustantivo. Efectivamente, cuando una acción se convierte en algo pasivo, existe una ambigüedad, existe una confusión en el consultante. Y el desafío que es súper importante realizar es nuevamente convertir eso pasivo en acción, convertir esa nominalización en verbo. Y de esa forma podemos romper la nominalización, desafiar la nominalización. Por ejemplo, necesito experiencia. Experiencia es una palabra nominalizada del verbo y se le preguntaría, ¿qué es lo que necesitas experimentar?
y nuevamente has vuelto a acción al sustantivo. Otro ejemplo es: mis pensamientos me deprimen. Aquí la nominalización es pensamientos, el verbo es pensar. Entonces podríamos preguntarle al consultante: ¿y qué es lo que piensas? La respuesta que nos dé el consultante habrá sido esa información que se había perdido y por lo tanto hemos desafiado la nominalización. Y así terminamos con la categoría de las distorsiones, con la cuarta categoría de las distorsiones, y pasamos a las eliminaciones. Como su palabra lo dice, eliminaciones es una información que se ha perdido, es una información que se ha borrado, es una información que se ha ocultado en una frase, en una expresión del consultante. Y en la primera categoría está la omisión simple. Se ha eliminado información y el desafío de una eliminación es complementar y obtener esa información para romper con la omisión o la eliminación. Ante la frase de estoy más preparado, una forma de desafiar esta omisión simple sería ¿más que quién? O más que cuándo, a partir de qué momento. De la respuesta que tengamos, bueno, sería una forma en la que se recupera esa información que se ha omitido. En la siguiente categoría está la falta de índice referencial, y esto se refiere a cuando se menciona una persona, animal o cosa que no se ha especificado. Y esto puede iniciar con las palabras gente, esto, eso, aquello, nosotros, ustedes, ellos, alguna situación o cosa. Por ejemplo, los acontecimientos me han hecho cambiar de idea. Aquí la palabra acontecimientos es esa omisión o falta de índice referencial, y el desafío sería, para obtener la información omitida sería, ¿qué acontecimientos? En otro ejemplo sería, la gente me asusta. Y el desafío en la pregunta sería, ¿quién específicamente? Pasando a la tercera categoría de las eliminaciones está la eliminación por comparación. Se compara sin una referencia y esto implica las palabras mejor, peor, más fácil, más difícil, más bueno. Y las preguntas para desafiar es mejor que qué, o peor que qué, más fácil que qué, o más difícil que qué, o que quién. En la cuarta categoría de los verbos inespecíficos, la cuarta categoría de eliminación se refiere a los verbos inespecíficos, y estos son verbos que no son concretos. Por ejemplo, las palabras tocar, herir, acercar, mostrar, me encanta. Y como ejemplo está la frase de me siento obligado a ello. El desafío sería obligado ¿cómo? El siguiente ejemplo es si empiezas otra vez, me voy. Si empiezo con qué sería el desafío, o si empiezo ¿cómo? Como les había comentado, con esta gran herramienta que es el metamodelo, podemos lograr como objetivo de esta herramienta
al escuchar una, al escuchar una frase de un comercial o de la televisión, podríamos aplicar estas preguntas, podríamos aplicar detectar todas estas modalidades de generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, y asimismo romperíamos con el hechizo de algo que ya ha quedado establecido. Asimismo también podríamos aplicar el metamodelo para nosotros mismos a nivel de nuestros pensamientos y así poder lograr algunas metas. ¿Te gustaría lograr dominar estas herramientas y poder tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y un mejor nivel de ingresos? ¿Verdad que sí? Te invito a que sigas investigando, a que te sigas preparando con esta gran herramienta. En el Instituto de Neuroingeniería Humana se te capacita en el diplomado nivel 1 con este tema en uno de sus módulos, en el segundo módulo me parece, para poder habilitarte y tener todo eso que siempre has deseado. Recuerda, el camino no tenía obstáculos. Los obstáculos los pusiste tú. Muchas gracias.